vamos a hablar sobre las elecciones. Y ese va a ser nuestro primer tema de esta mañana, el proceso electoral 2026. Vamos a conversar sobre el tema y tiene la gentileza de estar aquí en nuestros estudios el doctor Willy Ramírez Chávarri, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, muy buenos días. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué significa que tenemos 43 partidos políticos que pueden postular a cualquier cargo público, presidencial, congresal o parlamento andino? Sí, así es, ya sea con una fórmula presidencial, mal llamada plancha presidencial, y con sus listas de candidatos para el Senado, que es de 60, pero la forma de elección es de dos maneras. El 50%, es decir, la mitad o 30, es por distrito múltiple. Es un senador por cada región, lo que suma 26, más 4 para Lima Metropolitana por el tema demográfico. Así es. Y los otros 30 ya son elegidos por distrito único o por el distrito nacional. Entonces, de esa manera es que quedará conformado nuestro nuevo Senado, ¿no? Porque estamos volviendo a la bicameralidad. Y los 130 diputados, que bueno, serían los congresistas de hoy, y los 5 representantes ante el Parlamento andino. En el caso de diputados, se mantiene el voto, es decir, cada región elige a su determinado número de congresistas. Claro. Sí, solamente que han sufrido algunas modificaciones. Es el caso de Madre de Dios, creo que antes tenía 1 y ahora ya son 2, ¿no? Correcto. En el caso de la elección de congresistas, me gustaría enfatizar en esto porque, como lo decíamos, luego de más de 30 años volvemos a un sistema bicameral. Creo que son varios millones de peruanos los que por primera vez vamos a elegir senadores. Sí, varios. Entonces, en ese aspecto habría que, seguramente entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones va a desarrollar, y los medios públicos como Radio Nacional, una campaña informativa para que la gente, el elector, los 27 millones de peruanos que irán a las urnas, sepan cómo elegir a sus autoridades. Claro, y cuáles son las atribuciones del Senado. Nuestra Constitución ha sido modificada, ha sido enmendada en cuanto a la bicameralidad. Ahora hay un Senado, ojo, no se llama Cámara de Senadores en el texto constitucional, se llama Senado, y hay una Cámara de Diputados. Y entre ambos forman el Congreso de la República. ¿Cuáles son las principales atribuciones del Senado? 1. Aprobar, rechazar o enmendar a todos los proyectos de ley que vengan de la Cámara de Diputados. Y esto es a la inversa también. Y la elección de los más altos cargos de nuestra República, entiéndase, el defensor del pueblo, el contralor y los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras importantes funciones que ahora están reservadas ya para el Senado de la República de nuestro Perú. Perfecto. Una consulta, la cédula electoral ha sido aprobada por el Congreso. Sí, eso es algo inédito, insólito. Eso ¿no? Quería saber porque yo he sido reportero muchísimos años y he cubierto muchas elecciones. Y por lo general la OMPE nos invitaba a la impresión de las cédulas, ¿no es cierto? Creo que era en el centro de impresiones por Ate Vitarte. Exacto. Y esto cuenta ¿qué ha ocurrido ahora? Con la participación además de los personeros y de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. No nos olvidemos que una de las principales funciones del Jurado Nacional de Elecciones es el de fiscalizar. Bueno, ahora nuestro Congreso de la República ha llegado al nivel de detalle de aprobar cuál es el formato de la cédula de votación y dice que es en un solo cuerpo para que nuestra ciudadanía o nuestro electorado no se confunda. Pero si nosotros hacemos el cálculo de la fórmula presidencial, el Senado Nacional, senador regional, congresistas y los parlamentarios andinos, estamos hablando ya de varias secciones, ¿no? Y si esto se multiplica por el número de partidos políticos, ¿no? Entonces ya resulta siendo
una suerte de sábana electoral y no de una cédula electoral. ¿Por qué el Congreso se ha atribuido esta función de elaborar la cédula y no el sistema electoral? Bueno, la verdad desconocemos. Ellos dicen que es para simplificar y lo mismo ha sido con el cronograma electoral, que nosotros ya como sistema teníamos uno y ahora hemos tenido que modificarlo por las enmiendas, le voy a llamar para ser un tanto generoso, del propio Congreso, ¿no? Entonces ya están interviniendo en temas que siempre han sido potestad o facultad del sistema electoral, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es adecuar a esta nueva normativa, cédula única y el tema de ajustar las fechas en cuanto a los plazos, a los términos, que lo único que va a hacer es, no sé si usar el término empujar todo hacia los últimos meses, ¿no? Al final. Pero esto puede recargar el trabajo del equipo del sistema electoral. Bueno, indudablemente, pero no nos olvidemos. A los partidos políticos, sin duda. Ah, claro. Pero no nos olvidemos que hay instancias también. Entonces, esto en una primera instancia es resuelto por los jurados electorales especiales, que son 60, y en segunda y última instancia es por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, hay términos, hay plazos que se tienen que cumplir y en todo proceso electoral, y es un principio, además de la justicia y el derecho electoral, el principio de preclusión. Entonces, todo lo que va quedando cerrado ya no se puede volver a abrir, ¿no? Entonces, por ahí me hacían la consulta el otro día, ¿no? Que si el señor Vladimir Cerrón... Sienta precedente en todo caso, ¿no? Que al haber sido excluido de la fórmula presidencial, podría reasumir sus funciones como vicepresidente. Él nunca fue elegido vicepresidente. Porque no formó parte de la fórmula presidencial. Él fue excluido. Porque fue excluido. Exacto. Entonces, si no fue nunca elegido, entonces ¿cómo es que podría asumir un cargo para el que no fue precisamente electo, ¿no? Ahora, ustedes, me refiero al Pleno del Jurado, dentro de sus prerrogativas, pueden retirar o excluir a un candidato hasta un día antes de las elecciones. Ah, sí, eso es solo por mandato judicial, es un día antes de la elección. ¿Mandato judicial qué significa? Si recibe alguna condena este candidato. Claro, ya queda inhabilitado, ¿no? Una vez que ya resulta electo o elegido, ya los mecanismos son otros, ¿no? Es el tema de la vacancia, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de los que integran la fórmula presidencial y resultaran elegidos, ya le corresponde al propio Parlamento. Y en el caso también de los senadores, de los diputados y los representantes ante el Parlamento andino, es el mismo procedimiento. Entonces nosotros, como jurado, lo único que hacemos es expedir la credencial correspondiente. Esto difiere de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que la vacancia es aprobada o desaprobada en el Consejo, ya sea regional o sea municipal, y en apelación recién esto sube al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Para cerrar el bloque de candidaturas, doctor, nuestro banner principal que está en pantalla, para quienes nos ven por el canal 7.2 y por la señal de YouTube, dice elecciones 2026 con más de 11.000 candidatos. Pareciera una elección regional y municipal. Sí, pero en realidad son así, o sea, son 11.000 postulantes en todas las fórmulas. Sí, son algo de 10.900, bueno, redondeando 11.000, ¿no? ¿Por qué? Porque sumemos, pues, o multipliquemos, mejor dicho, ¿no? Fórmula presidencial, senador nacional, senador regional, diputado y representante al Parlamento andino. Ajá. Ya por el número de los que integran la fórmula o la lista, y a esto hay que multiplicarlo por el número de partidos políticos, que son 43. Entonces el número es exorbitante, por no decir otra palabra, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Y ahí estamos nosotros
incentivando el tema de las alianzas electorales. Y hay un incentivo legal que es solo el 1%, no importa cuántos partidos conformen la alianza. Y bueno, creo que ya eso es sumamente ventajoso, ¿no? Pero ahí la norma también establece ciertos desincentivos, diría yo, como que se mantenga la alianza durante el periodo por el cual fueron elegidos. 5 años. Ya, entonces estamos hablando de si algún partido quiere deshacer la alianza, ¿qué es lo que va a pasar, no? Entonces ahí al jurado ya le tocará el resolver este problema cuando se presente, porque no se puede pronunciar antes, ¿no? Duro dolor de cabeza para ustedes. Sí. Doctor, a propósito de candidaturas, ya aparece hoy la resolución 0164-2025, que está ya en el diario El Peruano, que es tiene varias páginas, en el que se establece, o mejor dicho, es el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones del próximo año. Exacto, eso ya es la norma, digamos, a detalle de cómo es que se deben inscribir las fórmulas presidenciales y las listas de candidatos a senadores, diputados y representantes ante el Parlamento andino, ¿no? Porque hay que llenar una serie de datos, de requisitos, y se reitera también cuáles son los requisitos para postular a cada cargo, ¿no? Bueno, la edad mínima, etcétera, Sí. que eso ya está contemplado en la Constitución y en la ley, pero de todas maneras tenemos que recogerlo, porque no nos olvidemos que un reglamento jamás puede ir en contra de una ley. Doctor, el capítulo 2, denominado Democracia Interna, este reglamento habla de un aspecto que es medular y que va a producirse en los próximos meses, que son las elecciones internas de los partidos. Así ¿no? es. Bajo varios mecanismos o modalidades. Sí, están las abiertas, están las internas y están las mediante delegado, ¿no? Entonces, todas estas son las llamadas primarias, porque así quedó en la ley. Pero se ha tenido que dar una nueva ley que haga la discriminación entre unas y otras, ¿no? ¿Por qué? Porque las abiertas son para cualquier ciudadano de cualquier organización política, forme parte o no de ese partido, previa inscripción para que participe. Entonces, por eso son abiertas. Y las internas son por los integrantes de cada partido, ¿no? Entonces, cada integrante de ese partido tiene la obligación de participar en este proceso de elecciones internas para definir quiénes van a ser sus candidatos. Entonces, tanto las abiertas, que dudo que alguien vaya por ahí, como las internas tienen un solo cronograma, y las mediante delegados están para otra fecha. ¿Por qué? Porque la mediante delegados estamos hablando de una reunión de representantes de la militancia para definir quiénes van a ser sus candidatos, o los que se van a inscribir como candidatos ante los jurados electorales especiales. No nos olvidemos que las inscripciones se realizan ante los jurados electorales especiales, que para este proceso hemos implementado, todavía no se instalan, 60, ¿no? Sí, están en plena implementación. Doctor, ¿quién establece, mejor dicho, o cómo hace cada partido para establecer el número de ubicación de sus postulantes al Congreso? Por ejemplo, número 1, el 2, en el caso de Lima hasta el 32. Ya, eso es cada organización política. Así como hay un porcentaje también de invitados, que antes era un porcentaje, digamos, un porcentaje prudente, ¿no? Y que eso se ha elevado y ahora es mucho mayor. Pero bueno, es la decisión de nuestro Congreso. Dura lex, sed lex, decimos en derecho, la ley es dura, pero es la ley. Y que no se nos olvide que nosotros, como Jurado Nacional de Elecciones, lo que hacemos es cumplir estrictamente lo que establece la Constitución y la ley. Correcto. Usted decía que se van a implementar más de 60 jurados electorales. 60 jurados. 60 exacto. 60 exactos. Claro,
y por cada jurado hay una oficina descentralizada de procesos electorales. Claro, los jurados electorales especiales. Sí, sí, o sea, es una suerte de mini jurado y de mini OMPE, ¿no? Correcto. Que van a la par. Probablemente la mirada de gran parte del país va a estar puesta en el jurado electoral especial de Lima. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro Sí. es el que inscribe a las fórmulas, Eso, por eso. a las fórmulas presidenciales, a los, bueno, en este caso diputados de los peruanos en el exterior y a los parlamentarios andinos, ¿no? Correcto. Va a decir, divide, como diríamos, la carnecita. Y si usted que también conoce de temas periodísticos, va a tener la pepa. Exacto. Y el 23 de diciembre, un día antes de la Navidad, sabremos quiénes son los candidatos. Sí, sí, bueno. Y ahí es bueno resaltar también que nuestro jurado ya se encuentra en sesión permanente, quiere decir que para nosotros no hay domingos, feriados ni nada, estamos en permanente tarea y bueno, este fin de año nos tocará trabajar pues en Navidad y en Año Nuevo, así que no hay ningún inconveniente. Algo similar ya en el año 2022, cuando yo me incorporo, sucedió. El día de mi cumpleaños tuve que, bueno, atender más de 200 vistas de causa, ¿no? Y bueno, y esto hay que resolverlo en el día, claro, porque el plazo que manda la ley es de un día. Efectivamente. ¿Verdad? Bueno, así tiene que ser, ¿no? Es el deber. Así es. Doctor, a ver, le decíamos entonces que esta carnecita está en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Y en el Jueves Santo, un diario ha publicado una denuncia respecto que el electo por la Corte Especial, o por la Corte de Lima, el doctor el doctor Osvaldo Espinosa, quien ha sido electo por la Corte de Lima, presentaría acusaciones por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y además hasta enero último cumplía comparecencia restringida. Si hay observaciones, ¿estas las tiene que subsanar el jurado o la Corte? La Corte, porque no nos olvidemos que por cada miembro que se elige hay 2 accesitarios, además, ya, entonces, si algo sucede con el titular, están los accesitarios para ello. ¿Cómo está conformado un jurado electoral especial? Correcto. Esto es bueno que se sepa. Por un juez superior titular elegido por la sala plena de la Corte Superior correspondiente, ¿ya? Por un fiscal superior titular también elegido por la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal correspondiente. Que son 34 en el Poder Judicial, claro, y el Ministerio Público. Sí, exacto. Y el tercer miembro es un ciudadano. Ahí hay un representante de la sociedad civil. Qué interesante. Es un ciudadano elegido por sorteo. Ya elegido por sorteo, y que ahí se le pide que RENIEC, que es el que cuenta con la data de todos nosotros los peruanos, haga un primer tamiz, ¿no?, entre los que tienen estudios superiores. Y no nos olvidemos que este ciudadano, cuando se incorpora, tiene las mismas prerrogativas que un juez superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el nivel de un jurado electoral especial. Y así como los miembros del Jurado Nacional de Elecciones tenemos la, digamos, prerrogativa y todo lo demás de un juez supremo titular, entonces en el caso de los jurados electorales especiales es el de un juez superior, ¿no? Y muchos se preguntarán, ¿cómo hago si yo quiero ser miembro también de uno de los jurados electorales especiales? ¿Puedo ser abogado, por ejemplo? ¿Tengo mayor prerrogativa que otros si soy abogado? No necesariamente. Bueno, han habido algunos casos en donde sí resulta un abogado, pero en la mayoría de casos son de otras profesiones que indudablemente aportan, colaboran también, porque definitivamente ellos tienen otra visión, ellos traen la visión del ciudadano, ¿no? La óptica ciudadana, que es lo que en este caso se requiere también, ¿no? Interesante, ese es un tema que la verdad no lo conocía, pero sí, es importante que es mediante sorteo y que uno no se puede tampoco, digamos, hacer el loco en que no asume, ¿no? Uno está en la obligación de asumir. Ahora,
¿Hay algunas causales de excusa? Sí, y eso está contemplado en la ley. Y entonces es bueno que se conozca que así como el jurado nacional está conformado de diversa procedencia cada uno de los integrantes, hay un juez supremo elegido por la sala plena de la Corte Suprema, que es el que preside, hay un fiscal supremo elegido por la Junta de Fiscales Supremos, está un abogado, que es mi caso, elegido por todos los abogados de Lima, hay un exdecano de las facultades de Derecho de las universidades públicas y un exdecano de las facultades de Derecho de las universidades privadas. De esta manera es que está conformado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto.